Pedimos al Espíritu Santo abrir nuestro corazón de par en par al infinito misterio de amor humano divino que hoy celebramos. Vamos a recorrer con todo nuestro ser este Vía Crucis que Él vivió y sigue viviendo hoy por nosotros, por nuestra salvación. En la pasión, Jesús demostró su pasión de amor por el hombre. La pasión de amor por el hombre es todo un camino de cruz, de amor hasta dar la vida. Un camino lleno de encuentros, de miradas, de palabras. Los discípulos saben bien que su papel debiera ser el de acompañar a Jesús desde el inicio hasta el fin, pero todos le abandonaron. ¿Dónde están los que me aman?, preguntaría el corazón de Jesús. Sí, sabemos que deberíamos acompañar a Jesús en el camino de la pasión, porque ese debería ser nuestro lugar. Nosotros todos hemos pecado. Él, el único inocente, ha querido adelantarse a la muerte y padecer por nosotros, por nuestra redención, por nuestra salvación. Algunos le acompañaron en la pasión, pero no siempre con corazón adherido. Sí hubo quienes lo amaron, como María, que renovaba su fiat al designio del Padre, como Juan, que después de haberlo abandonado, volvió los pasos junto a la Madre y permaneció al pie de la cruz. También hubo algunas mujeres de Jerusalén que lo acompañaron y lloraban ante tal injusticia. Pero otros lo acompañaron sin quererlo, como el cireneo. Otros lo acompañaron para hacerle daño, como los jefes de los judíos o los soldados, la turba, la chusma, que le insultaba, que se mofaba. Otros se encontraron en la pasión ocupándose de él simplemente por el cargo, como Pilato y los guardias. Pero este año vamos a fijarnos en tantos pobrecillos del Evangelio a los que el Maestro había sanado, como la mujer adúltera, la encorvada, el leproso, el ciego Bartimeo, la hemorroísa, la niña agonizante, endemoniados, que quizá en algún punto, casi sin dejarse ver, contemplaban la entrega de la vida de aquel que a ellos ya les había devuelto la salud, la esperanza, la pasión por vivir. Quizá estuviesen ahí, sin duda, mirando al crucificado, al amor misericordioso, a ese amor sin límites que ha descendido a los mismos lugares, a las mismas situaciones, a los mismos ambientes donde ellos habían perdido la vida, para sacarlos de las garras del abismo. ¿Y tú? ¿Dónde te encuentras hoy en el camino de la pasión? Es importante reconocer, huyes de él, reniegas, estás forzado, le amas, quieres amarle más. En este momento de mi vida, ¿dónde estoy? ¿Me dejo alcanzar y salvar?
¿O simplemente estoy de espectadora ante tal misterio de amor? Aunque preguntarse si acompañamos o no a Jesús en la pasión no es una pregunta correcta, porque nosotros no somos los que acompañamos a Jesús, sino que es Él quien nos acompaña día tras día, todos los días, su promesa de estar con nosotros. La pasión es Dios acompañando al hombre. Dios que se hace compañía del hombre hasta lo más profundo de nuestra fragilidad, hasta lo más profundo de nuestro pecado, hasta lo más profundo de nuestros infiernos, ha querido alcanzarnos. Miramos hoy al crucificado y ojalá el corazón se conmueva ante la hondura de amor, porque Él solo pensaba en ti, en el día que se forma para ti. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Le daban bofetadas. Pilato dijo: mirad, os traigo fuera a este, pero que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Todos gritaban: crucifícalo, crucifícalo, debe morir. En esta primera estación vamos a contemplar el encuentro de Jesús con una condenada a muerte, aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Esta podría ser sus palabras, su historia de salvación. El inocente cargó con la condena que yo merecía por mis pecados. Él cargó con mi condena. Una madrugada en el templo, Jesús estaba allí y rasgó mi oscuridad. Él venía de una noche de oración, de intimidad con el Padre. A mí, que era una adúltera, me llevaban con violencia y me pusieron en medio. Gritaban: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Tú qué dices? Mi pecado había provocado una situación favorable para hacer daño a Jesús. Me utilizaban a mí para tentarle. Estaban dispuestos a matarlo por mi culpa, según lo que dijese. Jesús callaba. El manso sufría, me miraba largamente. A él no le importaba el daño o la acusación que hiciesen contra él me miraba a mí. Se inclinó y escribía en tierra. Los fariseos erguidos esperaban poderlo condenar. Él se incorporó. Yo no podía defenderme, merecía aquella condena. Pero Él me escondió en su cuerpo. Tanto que estoy segura que si hubieran lanzado piedras no me hubieran dado a mí sino a Él. Sentí a Jesús, escudo, guardián, protector, mientras decía: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Él era el único libre de pecado. Y sin embargo no vino a condenar, sino a salvar. Escribía en tierra, borraba todo aquello que yo había hecho. Y me preguntó a mí: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Nadie te condena, mujer, nadie. Yo respondí: nadie, Señor, nadie me condena, porque si tú no me condenas, nadie me condena.
Todos me llamaban la adúltera, Él me llamó mujer. ¿Qué sería en las entrañas de Cristo pronunciar ante mí la palabra mujer? Sentí: yo no te condeno, tú no te condenes. Envuélvete en mi perdón, en mi misericordia, y de ahora en adelante no vuelvas a degradar tu vida y tu templo. El pasado ya no determinó mi vida. De ahora en adelante tenía la gracia de vivir con dignidad. Él asumió mi condena. Ahora es condenado a muerte. Señor, pequé.